Está silenciada, Telma. Ahí está. No sabía cómo sacar esas cosas que me habían salido. Hola Roy, buen día. Buen día, Telma. ¿Cómo andás? Bien, ando bien. Genial. Tuve enfermedad de vieja, gripe. Viste que di a la semana pasada infección respiratoria, bueno, a la tarde empecé. Bueno, Y no empecé espero ahora con la gastrointestinal. ahora sí, espero no tener diarrea. Lo único bueno de la diarrea es que voy a adelgazar, pero dura poco. Así que, ¿qué hora es? Ya son. Bueno, ayúdame otra vez con el Power. Abro el Power. Sí, Ya lo tengo ahí. y tenés que compartir pantalla. Cierto, pero espera a ver dónde miércoles lo encuentro. Están ahí en las opciones del Meet. El otro día lo hice bien, ahora lo hice mal. Presentar ahora, dice. Es como una flechita. Sí, no, pero estoy en el Power, no estoy Ah, bien. bueno, volvé al Meet, Sí, y el cuadradito con la flechita, ahí está. ese. Y ahí tocas la pantalla que querés presentar. ¿Se entiende? Acá pongo tu pantalla completa. Sí. Me parece que lo hice mal. A ver. ¿Usted lo ves No, vos? no. No, No. lo hice mal. Esperá, ya lo voy a hacer otra vez. Ibas bien igual. Acá, compartir. Me faltó el compartir. No, no me faltó. Escucha, es presentar ahora. Ahí pones toda tu pantalla y sale un Sí, recuadro. Y ese recuadro lo tenés que cliquear. sí, eso ¿Te me acordás? faltó Sí, para poder compartir. eso. Ahora ya Ah, ahí está, ahí puedo. sí. Y ahora sí tenés que ir al Power. Ya te Ahora voy vemos. al Power Y listo. Ponelo en pantalla y completa. sí, y pongo ocultar Sí, eso, ocultalo. porque me parece que eso ponía. Sí, ocultalo porque si no se muestra Si ese no sale cartelito. siempre. Ahí Ahí está. está. Y listo. Ay, un poco bruta, serán los mocos. Empiezo porque ya es la hora. Dale. Voy a toser así algunas veces Una vez dije como un camionero y una de mis amigas me dijo mi esposo es camionero, así que no, toso mucho. Pero bueno, sabrán disculparme. Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a ver infecciones gastrointestinales. Tema también recontra común. Como siempre, les sugiero, cuando les toquen en los exámenes alguno de estos temas de infecciosos, en defensa es bueno empezar con esta tríada, que ya algo hablamos la semana pasada. Huésped, ambiente y microorganismos o organismos causantes de la enfermedad. Porque esta tríada es la que va a discernir, va a dirigir, no son las palabras, pero ya me va a salir, va a determinar el tipo de infección, el curso de esa infección, si va a ser aguda o crónica, y va a determinar también que microorganismos a lo mejor muy sencillos, muy poco patógenos, puedan dar grandes infecciones, depende del huésped, o del ambiente donde se mueva el hospedero. Por eso siempre trabajamos en esta tríada. Hoy vamos a eso de salimos del estado de confort, salud, es moderno, ¿vieron? Pero no estoy tan de acuerdo, porque si hablamos de estado de confort, lo tengo que decir. Pero si hablamos de estado de confort, hablamos sí, la salud siempre es confortable, pero salir de ahí es como decir, es una decisión mía, me arriesgo, y no es tan así. Algo es así cuando hacemos cosas indebidas, pero también hay huéspedes que toman frío y no tienen una infección respiratoria. Hay huéspedes que comen comida contaminada o toman agua contaminada y no tienen una infección digestiva. Entonces,
no es una decisión tan propia. Y hay gente que se cuidó toda la vida, hace una vida ascética y después tiene un tumor de no sé qué cosa. O el otro día estuve en Buenos Aires, en el hospital italiano, y me tocó estar por otros problemas al lado de un señor que estaba internado por un cáncer de pulmón. Y vino la señora después, la esposa, a verlo, y era muy mala onda la esposa. Y cuando nos contó, bueno, charlamos, tuvimos toda la tarde en una salita así, cuando nos contó que el señor terminó contando qué tenía, qué sé yo, bueno, hicimos amistades. Y el señor nos contó que le habían operado recientemente de un cáncer de pulmón. Vino la señora y dice, sí, tiene cáncer. Y nunca fumó, nunca fumó. Muy enojada, como diciendo, el tipo hizo un cáncer que no debía hacer. Bueno, la vida es así, no es tan que yo me cuido y hago todo lo que tengo que hacer y me va a ir bien. No es así. Pero bueno, cuando hablamos de gastroenteritis o también muchas veces lo llamamos gastroenterocolitis, hablamos de síndromes diarreicos, que ahora vamos a definir, que cuando tienen gastroenteritis tiene vómitos el paciente, puede tenerlos o no, y molestias abdominales. ¿Qué son esas molestias abdominales? Está en la definición, pero la verdad que un médico no puede decir molestias. Para mi gusto. Un médico dice dolor cólico, síndrome dispéptico, aumento de la eliminación de gases, aumento de eruptos. El médico tiene que referirse concreto, porque molestias, hay gente que es muy molesta con nada, está remolesto, y hay otros que se la aguantan, y voy a decir, ¿cómo el tipo se la aguantó? Y se la aguantó. De definición, ahora después vamos a ver otra que me gusta más a mí. Cuando hablamos de diarrea, hablamos de por lo menos 3 evacuaciones con 300 gramos de heces por día. Nadie mide la catarsis. Y hay personas que tienen de ritmo evacuatorio normal 3 deposiciones diarias. Y no es diarrea. Así que cuando yo me gustaría más decir que es el aumento del número de deposiciones con respecto al ritmo evacuatorio normal del paciente y o el cambio en la consistencia de la materia fecal. O la presencia, es decir, una materia fecal líquida, o la presencia de moco, pus o sangre en las heces. Porque es tan diarrea un paciente que tiene 3 deposiciones diarias con moco, sangre, pus, porque tiene una Escherichia coli invasiva, que el que tiene 20 deposiciones porque tiene líquidas, porque tiene una Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces no solo depende del número, siempre está aumentado el número, pero no solo depende del número, sino de la calidad de las heces. Y hay que pensar en el ritmo evacuatorio normal del paciente. Cuando hablamos de disentería, otro término que se usa habitualmente, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos hablado en Injuria, cuando hablamos de disentería hablamos de un trastorno inflamatorio del intestino. Puede ser intestino delgado o intestino grueso. ¿Y qué va a pasar? Es cuando los microbios, ya lo vamos a ver ahora, vamos a repasarlo en realidad, cuando los microbios tienen poder de invadir el enterocito. Invaden el enterocito, se introducen dentro del enterocito y por lo tanto dan un proceso inflamatorio agudo en el enterocito con formación de pus, rotura de esos enterocitos con la formación de primero microúlceras y luego cuando confluyen pueden dar úlceras intestinales. El paciente tiene diarrea, esa diarrea tiene moco, pus y o sangre, tiene tenesmo, tiene sensación de ir de cuerpo y no puede o se queda con ganas, puede tener dolor cólico abdominal cada vez que progresa el contenido intestinal, el paciente siente fuerte dolor agudo y o fiebre. No todos tienen fiebre. Tienen fiebre, por supuesto, los microbios que pueden acceder a la circulación general, dar bacteriemias y por lo tanto haber
fiebre, ya puede haber bacteriemias o sepsis. Ese concepto lo vamos a volver a ver dentro de 2 o 3 clases. Y pueden o no acompañarse de síntomas sistémicos, algunas diarreas. Pero acá hay un error, porque por ejemplo dice fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea o tifoidea no da diarrea. La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica que, esto lo voy a decir acá y no lo repaso más, que está producida por, ¿se acuerdan ustedes? Salmonelas tifi y paratifi. ¿Que se acuerdan cuando tenemos salmonelas, siempre patógenas? Siempre patógenas. Cuando tenemos salmonelas, las clasificamos en 2 grandes grupos. Sistémicas, productoras de fiebre tifoidea, una enfermedad que afecta bacteriémica, que los microbios penetran por endocitosis y van al sistema retículo endotelial, dando una enfermedad sistémica con fiebre, cefalea, adenomegalias, y puede tener hepatosplenomegalia, puede tener despeños diarreicos al inicio y periodos de constipación. Pero el paciente no consulta por diarrea. El paciente consulta por fiebre. Es una de esas enfermedades, fiebre y mal estado general. Es una de esas enfermedades sistémicas que hay tantas, bacterianas, virales, parasitarias, dentro de las infecciosas. También puede haber tumorales, medicamentosas, autoinmunes, que entran dentro de ese gran capítulo de las fiebres, hasta que no se tenga el diagnóstico de origen desconocido. ¿Se acuerdan que las salmonelas tifi y paratifi, el reservorio es solamente humano, y que nos contagiamos tomando agua, en general contaminada con heces humanas, porque los pacientes que han tenido la enfermedad o que la están cursando, acantonan las salmonelas tifi y paratifi en la vesícula biliar, porque les gusta ese pH alcalino de la vesícula. Y van eliminando con las heces las salmonelas. Estas salmonelas contaminan fundamentalmente el agua de bebida y son la causa, el agua, de los brotes. En general se dan por brotes en pueblos que no tengan agua potable o pacientes que hayan viajado a sitios endémicos, en países subdesarrollados, sin red cloacal y sin agua potable. Con red cloacal y agua potable no tenemos forma de tener fiebre tifoidea, que es una enfermedad grave, mortal. Otra de los términos que tenemos que entender es intoxicaciones alimentarias. Las intoxicaciones alimentarias las vamos a ver un ratito después, pero hablamos de que ingerimos la toxina preformada en el alimento. Por lo tanto, el periodo de incubación de la enfermedad es muy corto y el periodo de estado también es muy corto, porque si el paciente tiene vómitos y diarrea, deja de consumir alimentos, deja de consumir toxina y por lo tanto la diarrea se autolimita muy rápido, porque no hay tiempo, no tenemos que tener ese tiempo de que el microbio entre, atraviese las barreras que vamos a ver ahora, llegue a su sitio de acción, produzca la enfermedad y después aparezcan los síntomas. Acá me comí la toxina lista. Cuando hablamos de gastritis y úlceras duodenales, vamos a hacer después un repaso muy chiquito del Helicobacter pylori. La diarrea, perdón, tengo tos y con catarro. Es un problema muy común. Todo el mundo ha padecido diarrea, no me lo cuenten. Porque no, es poco paqueta, aunque es una infección como cualquier otra. Principalmente grupos de riesgo, infancia, en el año que viene en pediatría se van a hartar de la diarrea, y adultos mayores y los pacientes inmunocomprometidos. Porque los pacientes inmunocomprometidos tienen diarreas crónicas por otros microorganismos. ¿Se acuerdan cuando vimos HIV? Hablamos
de Balantidium coli, ¿se acuerdan? De un parásito. Hablamos también de Cryptosporidium parvum, que van a dar diarreas prolongadas de un mes, 2 meses de evolución, que encima desnutren más al paciente y lo inmunodeprimen más. Las diarreas en general son autolimitadas, salvo estas que estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos. En un paciente normocompetente, las diarreas se autolimitan en una semana, 10 días. En algunos casos pueden persistir y en algunos casos pueden haber recidivas. Por ejemplo, en estos casos donde se acantona en la vesícula biliar. Salmonelas entéricas y Campylobacter, Yeyuni coli. Ahora ya podemos hablar así porque ustedes ya vieron injurias, ya conocen los microbios. 3 a 6 millones de niños mueren mundialmente por gastroenteritis infecciosa. Una cifra deleznable que no debería pasar, porque muchos de estos niños mueren deshidratados. Así que si en el examen te preguntan, cuando viene la madre con el nene con diarrea, lo primero que va es, ¿qué primero tenés que hacer antes que preguntarle, antes que todo? Hacer el signo del pliegue, ver cómo están las mucosas, si están húmedas o no, ver los globos oculares, ver cómo es la visión, cómo te mira, si lo ves que está deshidratado. Porque ahí no hay más que ponerle un suero, porque con un suero muchos de esos chicos, de esos millones de niños que mueren, estarían salvados. Está bien que hay muchos de esos niños que son desnutridos y se complica el cuadro. Por eso, un diagnóstico rápido, tratamiento apropiado, agua y medidas de control son importantísimas, por supuesto, para que esto no ocurra. Esto muy limpio y con tantos rollitos me lo buscó Adrián. Había buscado una cosa muy sucia que se la boché. Entonces, diarrea, más de 3 por día, según el ritmo, líquidas, mucosas, purulentas o hemorrágicas, y puede estar acompañado de signos y síntomas como fiebre, vómitos, dolor abdominal en general tipo cólico, deshidratación y desnutrición. La desnutrición en general son diarreas crónicas, en chicos malnutridos o con otra patología de base, porque una diarrea de una semana no desnutre, adelgaza. Pero en algún chico desnutrido puede agravar esa desnutrición y ser la causa del óbito. Cuando hablamos de las etiologías de las diarreas, ustedes van a ver que vemos virus, las enterobacterias enteropatógenas, los Campylobacter, las Campylobacteriaceae y los vibrios, Vibrionaceae. Dentro de los virus vamos a ver que tenemos el rotavirus, algunas cepas de adenovirus y los virus Norwalk, o los norovirus, que dan esos brotes en los cruceros, por ejemplo, en las convenciones, que todos están juntos en un hotel, todos comen y todo se transmite súper rápido, sobre todo los cruceros, que los ponen en cuarentena, no dejan bajar a nadie y tiene diarrea, desde el capitán, el que pagó el camarote más fino, hasta el último grumete que vive al lado de las máquinas. Y parásitos. Ojo, cuando hablamos de parásitos que dan diarrea, hablamos de protozoarios. Protozoarios. No hablamos de los helmintos o gusanos, porque los helmintos, si bien van a estar en el tubo digestivo, pueden dar algún despeño diarreico, pero no es la patología que causa. Yo te pregunto, ¿qué parásitos causan diarrea? Vos me tenés que decir protozoarios. No te metas con por ejemplo, no me digas ascaris, no me digas la lombriz solitaria, las teñas, porque ahí vamos a empezar mal. Protozoarios, flagelados, esporozoarios. Ahora los vamos a ver. Y aquí lo prometido de las intoxicaciones alimentarias.
habiéndoles explicado que es una enfermedad banal, rápida, con un comienzo de por lo menos entre 3 y 6 horas de haber ingerido el alimento, tenemos 4 etiologías. Por un lado, tenemos la Pseudomonas aeruginosa, por agua contaminada o alimentos contaminados con agua, ¿dónde está la Pseudomonas? Clostridium perfringens, está en las heces del animal, carne cruda o mal cocida, que no se o cocida, la carne al horno famosa, pero si hubiera tenido esporas de Clostridium, con el horno muchas veces no se mueren, y pueden, cuando lo dejas a temperatura ambiente, eso tan común de que ya está cocido, lo podés dejar en el horno a temperatura ambiente hasta el otro día, no, heladera. Otra de las causas son la enterotoxina del Staphylococcus aureus. Y otra de las causas es el Bacillus cereus. ¿Se acuerdan que es un bacilo gram positivo, aerobio, esporulado, que esas esporas pueden contaminar los granos, sobre todo el café, me fui para otro lado porque estaba pensando que se me está enfriando el café. Sobre todo los granos, el arroz, los cereales. Entonces, por comer ese arroz que te comiste en el restaurante chino o que compraste en la roticería que estaba en Baño de María, que vos dijiste es de lo más inocente, no es inocente, es la causa de la diarrea. Intoxicaciones alimentarias. No hay que hacer diagnóstico, en 1 o 2 días se curan solas, no dejan trastornos, por supuesto que tampoco dejan inmunidad porque me comí la toxina, y nadie hace diagnóstico, ni casi nadie va al médico. O si te llaman, vos le decís, bueno, hacé dieta por un par de días a ver qué pasa. Al otro día el paciente te llama, ya estoy bien, bueno, listo, chao, se terminó el problema. Cuando hablamos de, ¿se acuerdan esa famosa tríada que empiecen así en defensa, van a zafar bastante? Hablamos de los factores de riesgo del huésped. En la edad es uno, menores de 5 años, o adultos mayores, y sobre todo adultos mayores que estén internados en una guardería, en un asilo de ancianos. Por favor, cuando me vean a mí internada, acuérdense y deben de comer, aunque no tenga dientes. Oh, qué horror. La desnutrición, sobre todo los desnutridos proteicos, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada? Disculpen, que los desnutridos proteicos tienen pocas inmunoglobulinas, por lo tanto, la inmunoglobulina A secretoria de las mucosas es la primera barrera, así que si el desnutrido, por ahí lo ves gordo, como ves al nenito, a la mamá, pero comen puros hidratos de carbono por una cuestión económica y también cultural. Es más fácil preparar en esta poca educación que estamos desarrollando, que tenemos tanta gente bajo la línea de pobreza, y no solo de la pobreza de dinero, de la pobreza de educación. Entonces esa mamá a lo mejor en vez de cocinar algo como lentejas, le da arroz, le da facturas, fideos, todo más fácil. Falta de agua potable y eliminación correcta de las excretas. Reemplazo precoz de la leche materna. Un lactante que toma leche de madre solamente no tiene diarrea. Viajar a países subdesarrollados, a países pobres. Ahora después vamos a ver algunas fotos. Yo viajo. Si ustedes me invitan, yo voy, tomo todas mis medidas. He viajado por muchos lados contaminados, comido de todo y nunca tuve diarrea. Sé cómo hacer. Sobre todo, no tomen agua, no tomen jugos, no tomen gaseosas de marcas, qué sé yo, Coca-Cola, perdón, ¿no?
pero tomen Coca-Cola, a mí no me gusta, pero si van a esos lugares tomen Coca-Cola, y tomen agua con gas, porque el gas hace que como agente tensioactivo y hace que las bacterias puedan destruirse. Y no tomen nada crudo. Si ustedes ven los países pobres, las comidas típicas son todas recontracocidas. Guisos, sopas, toman jugos de orejones, de frutas hervidas, justamente para evitar, no es porque eso sea ancestral, es para evitar la contaminación. Alimentos contaminados, porque por ejemplo en la Biblia los judíos no les permiten teóricamente comer cerdo, porque se veía en la antigüedad que había mucha triquinosis y que las personas morían de triquinosis. Entonces, ¿qué dijeron los religiosos? No se come más cerdo. Chao. Una medida higiénica. Los pacientes inmunosuprimidos, pero sobre todo para estas diarreas raras, diarreas de inmunosuprimido. Lo vamos a ver al fin del cursado. Disculpa. Contacto con animales, porque los lindos cachorritos nos pueden contagiar, por ejemplo, Campylobacter, por ejemplo, algunos parásitos. Los tratamientos con antibióticos, esos que tan amable decimos, tengo angina, me tomo el antibiótico, total a lo sumo, no me hace nada, bueno, te arruina la microbiota y te contagiás. Y la gastrectomía, que ya casi no se hace, o la toma de antiácidos. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo se defiende el huésped? Con la integridad gástrica, un pH de 1,5-2, pocas bacterias lo resisten, tiene que ser con mucha cantidad, con determinada concentración de alimento, con un buen ácido gástrico nos aseguramos, o por lo menos nos aseguramos, no, por lo menos nos cubrimos de la mejor manera posible. El moco, por eso hay que estar hidratado y nutrido, todo el moco que recubre toda la mucosa intestinal es una hermosa barrera para que los microbios no puedan acceder a la célula. La inmunidad innata, arcaica, inespecífica, acá la adaptativa no tiene nada que ver. El peristaltismo, que la gente dice, ay, vino ese médico que vino en el cochecito de la camioncito de no sé qué, de la cruz, no sé qué cruz, y me dio una pastilla que no tuve más diarrea. Ojo, porque si esa diarrea era infecciosa e inhibiste el peristaltismo, le dejaste adentro todos los microbios. Y si es un invasivo, podés llegar a tener un drama terrible. Así que no inhibidores del peristaltismo. La diarrea es una forma de eliminar los microbios. Y las sales biliares, porque imagínense, los microbios que lograron pasar por ese pH ácido del estómago llegan al duodeno. En la segunda porción del duodeno le tira un chorro de álcali, que es la bilis. La bacteria que venía media tonta, cuando le pasó eso, dijo, bueno, ya es mucho, para mí me morí. Los pacientes que no tienen vesícula biliar, los colecistectomizados, tienen más posibilidades de tener diarrea. Y lo escribimos en otro color justamente para hablar de la microbiota. Porque esa microbiota residente habitual que todos tenemos en el intestino es el principal factor de defensa. El principal. ¿Por qué? Porque los microbios, lo que hablábamos antes, flora normal, hablábamos de flora, realmente no son vegetales, por eso hoy hablamos de microbiota, y aparte no solo de microbiota, sino de microbioma. Cada uno de nosotros tiene en su microbiota habitual del tubo digestivo su impronta. Incluso los que vivimos en sociedad, la sociedad tiene por clases esa misma impronta. Es algo así como una huella dactilar. Por eso también
se pueden hacer investigaciones con respecto a al microbioma. Y puede ser tan complejo estudiarlo, realmente desde el punto de vista microbiológico es complejísimo estudiar el microbioma, y podría ser utilizada como una huella, como decir, bueno, este fulano es fulano, o pertenece a tal familia, o vivió en tal lado. No poco para también otros estudios epidemiológicos y hasta policíacos. Cuando hablamos de la microbiota puede pesar entre 1 y 2 kilos, y está lleno de microbios. Ahora vamos a ver una placa que me gusta más porque me resulta más fácil. Fíjate, en el estómago hay poco, por ese pH. Levaduras, algunas cándidas, el Helicobacter pylori, que está metido acá en el moco, y cuando va llegando al duodeno, empiezan a aparecer en poca cantidad cocos gram positivos y bacilos gram positivos. Del intestino delgado aparecen los bacilos gram negativos, bacteroides, anaerobios, y llegando al ciego, enterobacterias. Cuando llegamos al colon, el colon es un festival de bacterias. Hay más de 300 especies, aerobios, anaerobios, cándidas, hongos, parásitos que son saprófitos, que son microbiota habitual. Así que es un universo. ¿Y por qué tenemos que cuidarla a la microbiota? Porque mirá todas las funciones que puede tener. ¿Y por qué está determinada? Por los antibióticos, el tipo de parto, la genética, el lugar donde vive, qué come, qué toma, el estrés, los antibióticos que ha tomado. Y tiene muchísimas funciones, desde funciones digestivas, funciones inmunológicas y también funciones, por ejemplo, endocrinas. Y también la gran función es la competencia con los microbios patógenos. Si llega al intestino sin microbiota, un microbio posiblemente patógeno, tiene todo a su disposición. Pero si llega a un intestino colonizado con tu propia microbiota, ese patógeno tiene que competir con la microbiota habitual y muchos en esas competencias pierden. Y al perder, no tenemos infección. También tienen un papel endocrino en la secreción de hormonas, también nutriente o nutritivo en la secreción en la reabsorción de algunas vitaminas. Así que la verdad que hay que cuidar la microbiota. No hay que tomar antibióticos si no vale la pena. Cuando hablamos ya ahora entramos a la diarrea y repasamos, media hora un poco más terminamos, no se asusten. Acá se hace más corta la clase, no sé por qué, pero 1:15 terminamos. Cuando hablamos de la diarrea, fundamentalmente hablamos de modelos polares de diarrea, de blanco y negro, y en el medio una gran gama de grises, como siempre. La medicina nada es 100%. Pero hablamos de un modelo polar invasivo, disentérico, inflamatorio, con reacción inflamatoria, con leucocitos, deposiciones con moco y pus, y puede ser estrías sanguinolentas. Es lo que hablábamos antes, microbios que ingresan, se introducen dentro de la célula, producen una reacción inflamatoria aguda, por lo tanto la célula se rompe, se vuelve epignotica y eliminan las bacterias nuevamente a la luz intestinal. ¿Qué van a hacer estas que están en la luz intestinal? Van a embromar otra célula.
Así, de microúlceras pasamos a úlceras, ¿eh? Y tenemos esa diarrea disentérica, disenteriforme. En el otro lado, tenemos el modelo coleriforme, diarreas acuosas, toxigénicas, enterotoxigénicas. No hay leucocitos, no hay destrucción. Yo le haría una colonofibroscopía a este paciente y vería un colon normal. Le haría una biopsia normal. ¿Por qué? Porque el paradigma, por eso se llama coleriforme, ustedes ya saben que es el Vibrio cholera o Cholerae. El Vibrio cholera tiene 3 factores de virulencia, ahora los vamos a repasar, pero les digo que solo se adhiere al enterocito, solo se adhiere, y acá adherido produce las toxinas, termolábil, en el caso del Vibrio cholera, termolábil y o termoestable, en el caso de la Escherichia coli enterotoxigénica, que actúan igual. Esa toxina es la que entra a la célula, una toxina, es molecular el trastorno, ¿y qué va a hacer? Va a actuar sobre la adenilciclasa, produciendo un aumento exagerado de solutos a la luz, cloro, sodio, potasio, fundamentalmente sodio. ¿Qué hace? Siendo la luz hiperosmolar, lo que hace es atraer agua. Por eso el paciente va a morir deshidratado. El paciente tiene 15, 20 deposiciones por día líquidas en agua de arroz. No tiene materia fecal. Y los paradigmas son el Vibrio cholera y la Escherichia coli enterotoxigénica. Y hay algunas mezcladas. Cuando hablamos de diarrea inflamatoria, hablamos de Escherichia coli, acá entre paréntesis. Escherichas. Por favor, recuerden que cuando hablamos de Escherichas son enterobacterias. Y cuando hablamos de Escherichas hablamos que hay Escherichas de la microbiota habitual, esas que forman parte del microbioma, las más abundantes de las aerobias, que no tienen factores de virulencia dentro del intestino. Escherichia colis enteropatógenas, que son las que vemos ahora, enterovirulentas, que producen, son siempre malas en el intestino. Y Escherichia colis uropatógena, que en el intestino tampoco hacen nada, pero cuando salen del intestino y se encuentran con el epitelio, con el uroepitelio, tienen receptores para el uroepitelio y es la primera causa de IU. Entonces, inflamatorias tenemos Escherichia coli enteroinvasiva, enterohemorrágica, que está ahí en el borderline, enteroagregativa, que déjenla, no la estudien, y enteropatógena, que da una reacción inflamatoria leve. Shigella, paradigma, Shigella dysenteriae, salmonelas entéricas, que si bien no tiene esa reacción inflamatoria de la Shigella ni de la ESAI, porque se acuerda que lo que hace la Shigella, la salmonela entra, y una vez que entra, está en una vacuola. Esa vacuola atraviesa todo el enterocito y va a la submucosa, y ahí es donde se reproduce, por un mecanismo que se llama translocación. Campylobacter, aeromonas y yersiñas, inflamatorias puras. Clostridium difficile, ¿se acuerdan? Por la toxina, es un anaerobio, y por las toxinas A y B que producen, da una diarrea inflamatoria con destrucción de placas de la mucosa. Y entomeba histolítica, que es un protozoario, que produce la disentería parasitaria. Cuando hablamos de el diagnóstico, después lo vamos a ver otra vez, pero un poco quiero contarles esto. ¿Cómo sabemos que una diarrea es inflamatoria?
En Estados Unidos no estudian todas las diarreas, como nosotros, porque tienen pocas. Tienen pocas porque tienen agua potable y eliminación discreta, no porque sean mejores que nosotros en raza, ¿no? Pero solamente por eso. Entonces, ¿qué hacen? Fíjate, muestra de materia fecal, recién emitida mejor, directamente emitida en un recolector estéril. Si vas a demorar a llevarlo al laboratorio, heladera común, para que no cambie la cantidad de bacterias, no sobredesarrollen unas sobre otras, porque el coprocultivo es buscar una aguja en un pajar. Una entre tantas que pueden producir diarrea, pero algo muy importante, la observación microscópica, un fresco o un azul de metileno, para ver si hay o no hay leucocitos. Si hablamos de que hay leucocitos, fíjense, teóricamente, normalmente debería haber un leuco por campo o menos. Y fíjate, fíjate la cantidad de leuco. Cuando ves esto, es una diarrea inflamatoria. No hay otra. Shigella, para que vean una microfotografía electrónica, mira, filamentos de... Acá se está dividiendo una y otra. Fisión binaria. Y estos son los filamentos de actina que hacen que la bacteria primero se pegue al enterocito. Y una vez que se pega, entra al enterocito y produce la reacción inflamatoria aguda. Es ahí igual. Escherichia coli enteroinvasiva, exactamente igual. Estas son placas nuestras, es un McConkey con sorbitol. Fíjate, Escherichia coli comunes de la microbiota, las buenas dentro del intestino cuando salen, infecciones urinarias, respiratorias, de absceso, de herida, sepsis, bacteriemia, meningitis, todo lo que ya sabemos. Cuando salen dan problema. Acá adentro, nada. Estas dan problema adentro. ¿Por qué? Salió al revés la foto. Porque estas, que son sorbitol negativo, eso a ustedes no les importa, pero se los cuento, como una prueba bioquímica. Este es un agar selectivo inhibidor. Estas colonias, mira, esta es bien rosada, esta es transparentona. Es más beige, en realidad, si la ves en vivo y en directo. Estas que no fermentan el sorbitol pueden ser O157H7, que es la más común de las Escherichia coli enterohemorrágicas, productoras de diarrea con sangre, no disentería. Por eso les dije que no era wow la disentería típica, porque no es que tenga moco y hilos de sangre, estrías. Esta tiene heces y sangre roja. ¿Por qué? Porque producen una vasculitis en el colon, y en esa vasculitis se produce horada los vasos sanguíneos y dan diarrea y sangre. Aparte, ¿se acuerdan que las O157H7 son productoras de verotoxina? Y esas verotoxinas que van a estar en la sangre del paciente pueden dar hemólisis y también pueden afectar los túbulos renales. Por lo tanto, afecta el túbulo. Por otro lado, da hemólisis. El paciente, al hemolizar, tiene muchísimos productos de degradación. Esos productos de degradación, ¿por dónde tienen que filtrar? Por el riñón. El riñón está dañado y filtra menos. Así que, ¿se acuerdan que la mitad de los pacientes con síndrome urémico hemolítico en general son niños menores de 2 años en ambientes de clase media o clase alta, menores de 5 años en ambientes de pobreza? Y ese síndrome está dado por estos microbios, que no es el único serotipo, hay más, pero no importa que se sepan los nombres de los serotipos, sí que importa que el chico está pálido, está anémico, por lo que está pálido. Ojo, tómenle la presión, puede estar hipertenso por el daño renal,
está oligúrico o oligoanúrico, y tiene diarrea tuvo diarrea con sangre 10 a 15 días antes. La mitad de los SU, de los síndromes urémicos, pacientes con SU, tuvieron diarrea hemática 10 a 15 días antes del SU. Por eso jamás se le debe dar a un paciente con sospecha de Escherichia coli enterohemorrágica antibióticos bactericidas que rompan las bacterias, porque los antibióticos bactericidas, al romper la bacteria, diseminan toda la verotoxina que tenían adentro de las bacterias y por lo tanto hacen un shock y precipitan el SU. Por eso a estos chicos si hay que darle antibióticos, habría que darle antibióticos bacteriostáticos que inhiban el desarrollo de las bacterias. Aquí vemos un agar que se llama SS, que es un agar Salmonella Shigella. Es un agar que vemos que sirve para investigar las dos bacterias. Estas que vemos con puntito negro, estas colonias con puntito negro, son productoras de ácido sulfídrico y pueden ser salmonelas entéricas. ¿Se acuerdan? Son zoonóticas, con huevos, alimentos contaminados de los animales, cuando mayonesa casera, cremas pasteleras, helados, que se producen brotes de salmonelosis, de estas salmonelas entéricas, que van a actuar a nivel del intestino delgado, produciendo ese mecanismo de translocación y reproduciéndose en la submucosa. Por lo tanto, el paciente puede tener bacteriemias, puede tener fiebre y da una discreta reacción inflamatoria. Este es el que me gusta a mí, Campylobacter. Esta es una foto nuestra. Son estas colonias grisáceas, babosas, extendidas en el sentido de la estría. Otra zoonosis, ¿se acuerdan? Pollos, aves, sangre caliente, 42 grados. Hace poco estuve con un problema personal en el hospital italiano en Buenos Aires y uno de los residentes que me encontré, que nos atendió, me dice: doctora, usted fue mi docente y aprendí Campylobacter gracias a usted. Y digo, bueno, seguro que no me versió, fue mi alumno. Bueno, Campylobacter, ya saben que lo estudié muchísimos años y que es mi tema fue mi tema de tesis, y que son termofílicos, crecen a 42 grados y nos contagiamos de las aves, fundamentalmente nosotros en las ciudades de los pollos, y crecen en 48 horas. Fíjate qué lindo, este es un gram nuestro, bacilitos gram negativos pequeños, en curvos, en S itálica, en palomita, en gaviota. Diarreas autolimitadas en los niños, pero si no se tratan con antibióticos, pueden quedar acantonados en la vesícula y poder producir infecciones recidivantes. Así que son una de las diarreas que se tratan con antibióticos. ¿Qué antibióticos? Raros, porque se le da macrólidos, algo que en general no se le da a las diarreas. Yersinia es una enterobacteria enteropatógena, enterovirulenta también. Hasta hace muy pocos años no había en el país, hoy hay, es la Yersinia enterocolítica, que da una diarrea disentérica, es una zoonosis, nos contagiamos de las heces del ganado, y fíjate qué chiquititas que son unos cocobacilitos de nada. Fíjate que es los mismos aumentos, que este. Y fíjate, creo que viene ahora, mira, mismo aumento. Clostridium difficile, bacilachos gigantes, gram positivos. Y esto que se ve más claro acá son las esporas.
está empezando a esporular. Forma parte de la microbiota habitual del tubo digestivo entre el 20, 30, 40% de los pacientes y de las personas, que no son pacientes, y cuando el paciente ingiere antibióticos, mata al resto de la flora y deja a estos tranquilos, libres, como el hijo único, come todo lo que quiere. ¿Y ahí qué pasa? Sobredesarrollo. Cuando hay mucha cantidad, tienen mucha más chance de pegarse al intestino. Una vez que se pegan al intestino, producen dos toxinas, la A y la B, que le sirven para entrar dentro de la célula y producir necrosis de la célula. Por lo tanto, dan como colitis, actúan a nivel del colon, como en parches, con realmente diarrea de 10, 15 deposiciones por día, con gran dolor abdominal, porque tiene todo ese colon, le duele el marco colónico, tiene todo ese colon ulcerado, y tiene una diarrea que se llama colitis pseudomembranosa asociada al uso de antimicrobianos. Los pacientes te dicen, doctora, estoy yendo de cuerpo al intestino. Y un poco es así, porque cuando vos ves las heces, son verdosas, amarronadas, aceitosas, y nadan pseudomembranas. Que por eso el tipo dice, se me está destruyendo el intestino, se le está destruyendo la mucosa. El tratamiento es absolutamente diferente a todos, porque es un gran positivo, hasta ahora vinimos todos gran negativos, y no me voy a meter con el tratamiento, pero les digo que es otro, así que no es una diarrea vulgar, dale tal cosa y todo les dé lo mismo, y el diagnóstico está en 2 horas. Vos lo tenés que sospechar, tenés que pedir una muestra en un frasco estéril y se hace una ELISA buscando la toxina que está en 2 horas. ELISA positivo, tratamiento. El paciente en 24 horas cambia así, mejora. Ojo, no dejar estos pacientes esperando que se mejore solo, porque es muy posible, en algunos casos, sobre todo los viejos, que los jóvenes no, pero los viejos, una de nuestras docentes hizo su tesis para infectología de esta patología, que los viejos hacen megacolon tóxicos, perforaciones de colon, y se mueren por Clostridium difficile. Voy a sonarme la nariz, 1 minuto. Disculpas, pero estoy enferma. Un poco. Entoameba histolítica es un parásito protozoario que emite pseudópodos para moverse, es decir, un rizopodario, que tiene 2 formas evolutivas, quiste y trofozoito. Nada más. Trofozoito y quiste, perdón. Este quiste acá tiene 2 núcleos, pero en realidad tiene 4, porque los otros 2 están del otro lado. Bueno, a ustedes son mucho, no le importa. Da disentería amebiana. Nos contagiamos en general por tomar agua contaminada con heces humanas, en inundaciones, en desastres naturales, cuando suben las DAPAs, cuando no toman agua potable. El diagnóstico es el examen parasitológico seriado de materia fecal. ¿Se acuerdan que una cosa es bacterias? Pido coprocultivo. Parásitos, pido parasitológico seriado de materia fecal. ¿Se acuerdan? Coprocultivo, heces recién emitidas en un envase estéril. Lo tengo que guardar, lo guardo unas horas, lo guardo en la heladera. Chao. No hay más que eso. Ahí puedo pedir coprocultivo, identificación del germen, antibiograma. Me interesa Campylobacter, estudio de Campylobacter. Me interesa Salmonella por el cuadro, Salmonella.
lo puedo agregar o lo puedo destacar para que el laboratorio sepa lo que yo estoy buscando. Si el paciente tiene una diarrea, pero yo pienso que pueden ser parásitos, entonces tengo que pedir otro estudio. Que se acuerdan que lo desarrollamos, creo, no, parece que esa clase fue cuando me tuve que ir. Lo vimos en injuria, que es el examen parasitológico seriado de materia fecal. Ojo con el libro. El libro dice coproparasitológico y siempre se confunden coprocultivo con coproparasitológico. Si piden coprocultivo, envase estéril sin conservante. Si piden parasitológico seriado, un envase con formol y por 3 días o por 6 días seriado, una muestra de las heces, una cucharada sopera de las heces va al formol. Y después traen todo eso, hermoso, lindo, al laboratorio. Yo por suerte nunca lo hice, siempre le tocó a otros, porque hay que remover eso, ponerle un buffer, filtrarlo y después mirar al microscopio para ver si veo los quistes o los trofozoitos. Los trofozoitos, si está en formol, no los veo. En formol solo voy a ver quistes. Si quiero ver trofozoitos, necesito heces recién emitidas. Lo ideal sería en el laboratorio, bastante difícil de lograr. Pero bueno, a veces se puede. Y en el caso de la entoameba histolítica, voy a ver algo muy característico, que son los hematíes, los glóbulos rojos, fagocitados dentro del citoplasma de la entoameba, porque la entoameba va comiendo tejido, y ahí, mientras que come tejido, le quedan eritrocitos, porque hay otras entoamebas, gingivalis, coli, duodenalis, que son microbiota habitual, pero esas nunca tienen eritrocitos en su interior, porque son buenas y están para cuidarnos. Cuando hablamos de las no inflamatorias, no hay reacción inflamatoria, Vibrio cólera, ESET, Escherichia coli enterotoxigénica, los rotavirus y las giardias, otro parásito. Es molecular, no hay destrucción, no hay daño, no hay memoria serológica. Muchos de estos casos no hay fiebre, porque no hay pirógenos en la sangre. No sirve hacer hemocultivos, nunca van a estar en la sangre. El vibrio cólera, una microfotografía electrónica, una VG- con forma de coma, y uno de sus factores de virulencia, el flagelo, que le da movilidad. Ese, uno, se mueve. 2, las adhesinas que tiene para adherirse a los receptores que hay en el intestino. Y 3, la producción de una enterotoxina. Acá vemos un medio exclusivo, específico para cólera, el TCBS, que vemos que hay en la mitad colonias negras y en las otras son medios verdosas, ponele. Acá no se ven tan verdes, pero amarillo verdosas. Cuando hablamos de estas colonias amarillas, hablamos que pueden ser vibrio cólera. Estas verde o negras, verde oscura o negras, pueden ser para hemolíticos, que son vibrios que no tenemos nosotros, que en general están en moluscos marinos, cuando uno se los come crudo. Escherichia coli enterotoxigénica. La primera causa de diarrea del viajero. Si te preguntan en un examen o si viene un paciente que viajó, pensá en ESET. Fíjate, si yo saco esto y no digo diarreas del viajero, fíjate, alto riesgo, moderado, bajo riesgo de contraerla. Países ricos, desarrollados, países pobres, muy pobres, países subdesarrollados.
Europa del Este. Nosotros no somos tan amarillos, tenemos unos lindos lunares rojos. Pero para que vean que la diarrea, y sobre todo esta, las enterotoxigénicas y el cólera también, son un problema de salud en cuanto a la falta de agua potable y de eliminación de excretas. No son un problema del ambiente, no son un problema ni de la gente ni del huésped. Los dos combinan, no digo que no. Y por supuesto que un huésped inmunocomprometido la pasa mucho peor o óbito. Pero en este caso, vemos bien claro la importancia de las medidas higiénico-dietéticas para la prevención de la diarrea. La diarrea por ESET es autolimitada, en general una semana, y son las diarreas que ustedes tuvieron cuando volvieron de viaje de estudio a Carlos Paz. Y no comieron en estos lugares tan feos, pero el hotel les daba unas comidas asquerosas re viejas y ahí se la agarraron, o en el agua del arroyo, que mandan las aguas servidas al arroyo. Mercados, lugares donde no se debe comer, que yo siempre digo que voy a buscar fotos mías comiendo ahí. Alguna vez las voy, antes de jubilarme, las voy a poner. Esperen que me mandé una macana. Rotavirus, pusimos un bebé de unos 10, 12 meses, porque en general es en lactantes menores de 2 años. Es un virus ARN, es un virus, se llama rota porque es una ruedita, si lo mirás en la microfotografía electrónica, y en general puede causar cuadro respiratorio de leve a moderado y diarrea o solamente diarrea. Son diarreas autolimitadas de una semana a 10 días. Hoy hay vacuna contra el rota y en general en normocompetentes no son diarreas graves. Pueden serlo en pacientes inmunocomprometidos. El diagnóstico del rota, dos cosas quiero decir más del rota. Una es que son diarreas del fin del invierno, esta época. Fin del invierno, principio de la primavera. Pregunta que siempre hacemos en los exámenes. ¿Qué época del año es más común haber infecciones por rotavirus? En general aparecen brotes en jardines de infantes, en guarderías, porque por fomites, por las secreciones, por las manos contaminadas, se distribuyen entre los niños. Pregunta de examen, ¿puede el papá del nenito enfermo tener rota? Por supuesto que puede tener rota y en general es un cuadro florido con mal estado general. Diagnóstico, se hace un ELISA buscando antígeno en las heces, está en 20 minutos. Y tenés el diagnóstico, una ELISA, 2 rayitas, o una inmunocromatografía, tenés el diagnóstico, no se da antibióticos, rehidratación y dieta. Giardia lamblia es un parásito protozoario flagelado. Tiene esta formita como una pera, un exostilo central que se continúa en el flagelo. Tiene, no sé si se ven acá, sí, acá se ve, 2 penachitos de flagelos al costado de la cabeza y 2 nucleolos bien marcados, por los cuales parece como una carita. Trofozoito, forma de producir la infección, quiste, elemento infectante. Como quistes, libero los trofozoitos dentro del intestino delgado y esos trofozoitos lo que hacen es adherirse a la mucosa del intestino delgado, tapizándola, destruyendo
las microvellosidades, achatándolas, esfacelándolas, por lo tanto se disminuye el territorio absortivo y además también deconjugan las sales biliares. Por lo tanto, el paciente tiene esteatorrea, heces abundantes, malolientes, blancas como masilla, grasosas, que flotan arriba del inodoro, no es muy agradable, y a veces pueden tener restos alimenticios sin digerir. Dicen que se llama lientería. Pasa una ambulancia. Lientería. Diagnóstico, examen parasitológico seriado de materia fecal, tanto ESET como Vibrio cólera coprocultivo, con la salvedad que ustedes me tienen que poner, buscar cólera, buscar ESET, rota, ya les dije, un ELISA de las heces. Prevención, limpieza, lavado de manos, agua potable y eliminación correcta de las excretas, prolongar la lactancia materna. Y esto siempre lo pongo un poco por mala nomás, que sales de rehidratación oral, que fue el medicamento del siglo XX, que salvó más vidas sin ser un medicamento, sin ser nada más que un puñado de sales, versus estas cápsulas tan llamativas, tan hermosas, tan brillosas y multicoloridas que nos dan los laboratorios. La gran mayoría de las veces, con este tratamiento tan barato, tan sencillo, gratis, que te lo da la OMS, podemos salvar más vidas que con tanta parafernalia de antibióticos. Pensando que las diarreas, la gran mayoría son autolimitadas y tenemos que, de esa manera, tratar de preservar la vida y las funciones de nuestros pacientes hidratándolos. Que con solo agüita, ese paciente va a salir adelante. La famosa microbiota, una vez que la dañamos, la reconstituimos con probióticos. Que esos probióticos pueden tener efectos terapéuticos, también competencia, inhibición, son inmunomoduladores. Se ha visto que algunos componentes de esos probióticos marcados han aparecido en células del aparato inmune. Por lo tanto, algo tienen que haber. Y un súper repaso en 2 segundos de Helicobacter pylori. ¿Se acuerdan que el Helicobacter está en el agua? Que nosotros tomamos agua contaminada y cuando llega al intestino tiene que pasar la mucosa. Una vez que pasó la mucosa, si no se muere. Ahí se adhiere. Una vez que se adhiere, empieza a desarrollar con la famosa ureasa que lo deja vivir en ese super pH ácido. Cuando se reproducen, terminan produciendo una reacción inflamatoria. Aguda primero, crónica después, y son el responsable de la úlcera, primero gastritis aguda, gastritis crónica, úlcera péptica y allá, después de muchos años, el adenocarcinoma gástrico. El diagnóstico hoy fundamentalmente lo hacemos buscando antígenos en las heces. La forma más fácil, más barata. También podemos hacer anticuerpos por supuesto que en el suero, y también si le hacemos una fibrogastro al paciente, tomar biopsias de las zonas dañadas y buscarlo por anatomía patológica con una tinción donde vamos a ver esto. Todas estas bacterias dentro de las células que tomamos esto. Método directo. Método directo, búsqueda de antígeno. Método indirecto, búsqueda de anticuerpos. Les dejo acá, bueno, es el diagnóstico, que ya se los dije como siempre, y les dejo acá
Es el mismo Power que vimos, no le cambié la fecha, qué vergüenza, se nota que es el mismo Power. El mismo Power que vimos para hepatitis. Así que tienen la clase subida, repásenla porque para hoy es demasiado y cualquier cosa nos preguntan por Twitter o por las comunidades. Si no he contestado algunas preguntas de las comunidades, discúlpenme, he estado en otras cosas, pero les prometo que me voy a poner al día. O me mandan mails, no hay problema. Bueno, les mando un saludo. Y les digo, la semana que viene, ahora contesto preguntas. La semana que viene, a la misma hora, voy a dar el seminario del sistema nervioso central. No va todo para este parcial, pero hay cosas que pueden sacar. Así que, y es lindo y cortito. Y va a servir también para urinario, para líquidos de punción. Es muy lindo, muy cortito. Así que si pueden, se prenden. Si no, lo ven después por YouTube. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. O ya los Profe, ¿es el mismo enlace? Para la semana que viene es el mismo enlace. El mismo enlace, el mismo. Gracias. Si por las dudas llega a ser otro, creo que no, le digo a Nahuel que les avise por Twitter, pero no, creo que es el mismo. Tenemos reservado ese día. ¿Alguna pregunta? ¿Anotaron algo, Roy? No, no hay preguntas en el chat. Los agoté. Bueno, listo entonces. Si no quieren nada que preguntarme, ¿entendieron? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? A los que se quedaron. Sí, profe, estuvo muy buena la clase. Entendido, profe, buena clase. Sí, se entendió. Bueno, Súper útil, bueno, gracias. nos vemos el miércoles que viene, entonces, si pueden. Les mando un abrazo. Abrazo, profe. Gracias. Chau, Roy, gracias. Nos vemos, bueno, cuando nos toque otra vez juntos. Dale, Telma, que andes bien. Gracias, Bueno, chau, hasta luego.